Porque soy de esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro. Entiendo que los conceptos de nación y Estado se lo puede ver desde distintas perspectivas, sobre todo en el caso del concepto de nación. La nación podría ser visto desde la antropología cultural, por ejemplo, y nos daría una respuesta. En el caso de la ciencia política o la teoría del Estado, nos da otra respuesta, desde la propia sociología, e incluso hasta, podríamos decir, la psicología social. Pero en principio hay un elemento común, un denominador, es justamente el concepto de identidad, ¿no? El sentido de pertenencia a una comunidad que hereda un pasado, que convive, diríamos, en un presente que afecta a todos los miembros de la comunidad y luego que proyecta en un futuro, ¿no es cierto?, en un proyecto colectivo, ¿no? ¿Qué entiende por identidad nacional? Bien, la identidad la identidad se conforma en una relación con otro. Ustedes pueden diferenciarse, vos tenés identidad porque sos distinta de él. Él es distinto de mí. Cuando vos encontrás, vas a encontrar tu identidad en la medida que puedas diferenciarte de otro. Eso a nivel personal. De hecho, por ejemplo, los niños muy pequeñitos creen... Si lo aplicamos al contexto latinoamericano, nos daría un conjunto de respuestas seguramente, hay que enlazarlo con la historia del continente, ¿no? Precisamente en cuanto al concepto de nación y de identidad nacional, hay una vinculación muy estrecha que tendremos como resultado, según veamos desde la perspectiva de la antropología cultural, desde la sociología, de la ciencia política, de la teoría del Estado. Pero entre todos esos aportes disciplinarios hay un denominador común que es el sentido de pertenencia. Todos los miembros de una nación se consideran parte de un legado cultural cuyas consecuencias de muchas decisiones, incluso tomadas por otras generaciones, las viven en carne propia y además están indefectiblemente unidos en un proyecto colectivo. Ahora, cuando integramos ya el concepto de Estado, nos referimos básicamente a un concepto de carácter jurídico y político, ¿no? Simplemente hacemos referencia a una organización institucional que somete a todos los habitantes en un territorio a un ordenamiento jurídico determinado de una manera, digamos, soberana y absoluta, ¿no? En los países latinoamericanos que celebran el Bicentenario, ¿cree usted que existe la identidad nacional o es un mito? Bueno, ahí ya entramos en un plano más histórico, si se quiere. Cuando uno ve la historia de la emancipación americana, tanto como proyecto de sus fundadores, digamos, si se quiere, de San Martín, de Bolívar, de Miranda, todos ellos tuvieron una visión evidentemente continental. Y en principio no existía un proyecto, digamos, de balcanización como se dio posteriormente, es decir, que existía un sentimiento de unidad que luego los intereses de las burguesías locales fue rompiendo en una multiplicidad de repúblicas. Entiendo que durante mucho tiempo, quizá un siglo y medio, esos procesos de vida independiente que tomaron cada uno de estos países fue con el tiempo asentando una serie de factores digamos, culturales, políticos, jurídicos, que sí fueron dando una cierta identidad. No olvidemos que el Estado tiene una capacidad de asimilación, de integración por sí solo. Es decir, que el Estado tiene digamos, una fuerza integradora que a veces incluso supera los límites nacionales. Por eso podríamos decir luego, del siglo y medio, casi 2 siglos después, podríamos decir como un proceso final, en muchos casos la nación se fue construyendo a partir de un Estado. O sea, primero vino el Estado, si se quiere, y después la nación, podríamos decir en términos generales. Luego,
viendo las realidades regionales de distintas partes, digamos, de América Latina, podemos observar que algunos pueblos verdaderamente son claramente tipificables como naciones. Por ejemplo, hablamos de México, como Brasil, o Argentina, o Chile, tienen una identidad muy marcada, que sobre todo hay que tener en cuenta la observación que tienen otros, es decir, los terceros fuera del continente, nos ven, los que conocen nuestras realidades, con esos manchones, diríamos, en el mapa de nacionalidades. En otros casos es un poco dudoso, ¿no? Si observamos la continuidad cultural, ¿no? Digamos, geohistórica incluso, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, podríamos decir que está dado una situación de una sola nación y tres estados. No en vano tenemos que recordar que ese fue el núcleo del Imperio Inca. Sobre esa realidad muy anterior al Estado-Nación se erigió verdaderamente una unidad cultural que fue rota por la conquista y luego por el proceso de emancipación. Pero mirándolo ahora con esta perspectiva histórica, no es tan fácil identificar diferencias tan abismales, podemos decir, para considerarlos como tres naciones. Casi podríamos decir que es una sola. Lo mismo quizás nos podríamos hacer como pregunta, ¿no? Si hay una fuerte diferencia entre Uruguay y Argentina, si hay una suerte de identidad rioplatense, ¿no? Que traspasa, digamos, las diferencias estatales. Pensemos también que en el caso de Uruguay fue una independencia forzada, ¿no? Por intereses británicos y por las ambiciones del Imperio de Brasil en ese momento, ¿no? Es decir, que fue una antigua provincia del virreinato que fue obligada de alguna manera por las circunstancias a convivir bajo una forma estatal independiente. Pero el tiempo no ha terminado, diríamos, por consolidar una identidad tan fuertemente identificativa como para decir que aquí hay una nación, ¿no? Quedan las dudas, ¿no? Regionales. Bueno, los tiempos han llevado las cosas a que América Latina en esta circunstancia tenga una oportunidad excepcional. Vemos cómo el mundo se va haciendo multipolar. Estados Unidos tiene una pérdida de hegemonía económica muy notable. Existen nuevos actores, vamos a decir, con carácter de potencia mundial, o por lo menos que tienen esa pretensión, como en el caso de China, de Rusia, incluso Brasil, la India. Todo eso nos muestra un mundo fragmentado en un club de sociedades más potentes que, digamos, de alguna manera opaca el liderazgo de Estados Unidos, y vemos en estos días la crisis económica, financiera, que también afecta a Europa. Quiero decir con esto que en ese contexto América Latina se está convirtiendo potencialmente en un actor que puede tener una voz y una opinión, digamos, sustentable en la arena internacional. Dentro del contexto regional, países como en el caso de Brasil, tienen capacidad de liderazgo. Por lo tanto, se ve un proceso diríamos, de integración casi, digamos, con factores exógenos, es decir, externos al continente, y una consolidación de procesos de integración cultural, no me refiero estrictamente política, que se ha ido asentando durante mucho tiempo, sobre todo a partir de los años 80, en que coinciden los procesos de democratización. Es decir, que hay factores endógenos y también exógenos que casi diríamos que empujan al continente hacia una integración. En ese sentido, se puede decir que las diferencias entre los estados, ¿no? Que a veces en algunos casos ocasionó situaciones prebélicas o bélicas en algunos otros, casi diríamos que se van evaporando, porque se van perdiendo sentido en este proceso de integración que prácticamente obliga a los países del continente a abroquelarse si quieren jugar un papel relevante en la política mundial.
En general, las sociedades en América Latina han llegado a un cierto nivel de desarrollo en materia de política de derechos humanos, ¿no? Medianamente el Estado de Derecho se ha ido consolidando, no satisfactorio del todo, desde luego, y justamente en ese proceso, a partir de los 90, sobre todo hasta, podría ser en algunos casos un poco antes, pero sobre todo en los años 90 y en la presente década, se ha hecho una revisión histórica de la relación entre la sociedad nacional con algunas de sus partes minoritarias, es decir, en algunos casos, otros no son tan minoritarias como podríamos decir en el caso de Bolivia, ¿no? Pero esa mirada sobre todo desde las élites, desde la intelectualidad, acerca de la realidad y el contraste cultural que representan estas minorías, ha dado lugar a un interesante proceso de integración social, ¿no? Ahora, en esa integración social, estos pueblos demandan un reconocimiento, como bien has dicho, de nación, ¿no? Que en principio no implica necesariamente contradecir la realidad estatal, ¿no? Quieren ser integrados con sus propias cualidades y herencias históricas y lingüísticas e incluso étnicas dentro de un Estado. Incluso, por ejemplo, pensemos en el hecho que conmovió a América Latina, la rebelión zapatista en México, ¿no? Curiosamente, una de las banderas del movimiento zapatista fue precisamente la reivindicación de los derechos de los pueblos nativos, ¿no? Pero a integrarse en el Estado mexicano, es decir, no contradecía al Estado, ni lo quería abolir, sino que quería un lugar dentro del sistema político, dentro del sistema social, en la cultura, en la educación, pretendían ser integrados. El mexicano estaba en el sótano, todavía más abajo, era un infrahumano, ni siquiera tenía la posibilidad de vivir, ni siquiera de vivir mal, que podía ser la expectativa de uno. Que teóricamente el proceso de globalización es integrador, integra a las naciones. En realidad lo que hacía el neoliberalismo, en este caso, el proceso de globalización mundial en el Tratado de Libre Comercio, era eliminar una parte de esa población, aniquilándola, olvidándose de ella, borrándola de la faz de la tierra. Solo porque no comprende la razón que estás aquí. Analízalo de buena manera. Somos indígenas, pero estás cubano. Y por eso te van a dejar mejor. Y entiende el torneo. También. Nosotros no somos independientes, necesitamos una orden. Porque si no hay más que platicar. Sí, ahora le digo, nosotros también estamos viviendo aquí, porque estamos lejos de las familias. Y nosotros somos hijos de campesinos, hijos de trabajadores. Nosotros no somos de pobreza, de capitalistas, jamás. No es lugar militar. No es lugar militar aquí. No me diga nada. No empuje. No había, diríamos, una actitud segregacionista. No quiere decir que pueda darse a algunos de los movimientos indigenistas alguna característica de este tipo, pero en principio me parece, por lo que se puede ver como una visión aérea, vamos a decir, del problema, que estos pueblos en general lo que quieren es una voz, es decir, y voto en las decisiones que se tomen en el marco de los estados nacionales. Ahora bien, en ese proceso que se está dando de incorporación cultural y política de las poblaciones nativas, nos encontramos al mismo tiempo en una transición hacia conformaciones políticas, diríamos, supraestatales en principio, o bloques regionales. Es decir, que la reivindicación de los pueblos originarios viene a ser como una deuda que quedó pendiente en el tiempo
y que va a ser, diríamos, integrado a su vez en un proceso superior que nos lleva a pensar en la sociedad del futuro como una sociedad mundial integrada en bloques regionales, con una posibilidad de que muchos de esos bloques sean verdaderamente estados supraestatales. En el caso de la Unión Europea es el caso más avanzado, vamos a decir, pero no es el único, vamos a decir, es el modelo, si se quiere. Pero si lo vemos en el caso de la integración América Latina, vemos que vamos avanzando, digamos, comparativamente, comparando nuestra historia de integración con la historia de integración europea, vamos más rápido precisamente porque tenemos la experiencia europea, ¿no? Es decir, que terminando y redondeando la respuesta, ¿no? La integración de las minorías étnicas es, digamos, un imperativo del Estado de Derecho, por empezar. Pero diríamos que es menos traumático, si se quiere, para ciertos sectores de la sociedad, porque estamos viviendo en realidad en un proceso de integración mucho mayor. O sea, quizás si hubiera sido una realidad más estadocéntrica, más fuertemente estadocéntrica, quizás habría sido más problemático, ¿no? La gente que escrutaba el cielo y no comprendía al invasor. Hace tiempo nos trajo